chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ina Schmidt y hoy día vamos a hacer ejercicios sobre coordinación temática. Lo que necesitamos es muy simple: un polo cómodo, un pantalón o un short de deporte y unos zapatos que les acomoden. Puede ser zapatillas o el zapato que les acomode para hacer deporte. Es muy importante que hagamos esto siempre para poder mantener nuestros músculos ejercitados y así no tengamos que tener lesiones y así podemos estar fuertes para ayudar en la casa y podamos tener siempre esa buena energía que el deporte nos da. Así que es muy sencillo, lo podemos hacer en cualquier parte de la casa, no necesitamos tener un gimnasio ni nada así especial. Yo estoy ahorita en la terraza de mi casa y todo lo vamos a hacer con las cosas que tengamos al alcance todos. En primer lugar, los que tengamos el pelo largo nos lo amarramos para poder hacer más cómodos los ejercicios. Entonces, en primer lugar, siempre tenemos que calentar y estirar. Así no nos lesionamos ningún músculo y no tenemos que estar yendo al médico ni nada de eso. Entonces, en primer lugar, calentamos. Estiramos así los brazos, el brazo izquierdo, lo jalamos para acá, ahí me ven, pues el brazo derecho, lo jalamos, hacemos lo mismo con nuestra pierna, agarramos nuestra pierna y la jalamos, vamos a sentir que nos tira de acá, ¿ya? Igual con la otra pierna, si quieres te puedes agarrar de bolsito para que no te caigas. Después, las piernas abiertas, abrimos para un costado, vamos a estirar esta parte de acá, un par de segundos abajo, y igual al otro lado. Un par de segundos y estiramos. Listo. El primer ejercicio lo vamos a hacer con un palo de escoba. Todos tenemos un palo de escoba en la casa. Entonces, lo ponemos en el piso, así, horizontal, y vamos a hacer 10 saltos, para adelante y para atrás. Entonces empezamos, ¿listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahora giramos y lo hacemos para el otro costado. Igual 10 saltos. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ya estamos completos. Ahora vamos a hacer un cambio de ejercicio. Vamos a agarrar 5 botellas o 5 vasos o juguetes, lo que tengamos en la casa, y vamos a hacer algo bien divertido. Vamos a poner los juguetes así: 1, 2, 3, 4. Uy, se cayó. Siempre tienen que tener la misma distancia entre ellos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, para empezar suavecito, vamos a hacer 2 vueltas. 1, 2. ¿Listos? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a correr en zigzag entre las botellas. ¿Listos? Vamos. Y ahora, de regreso. Y lo hacemos 2 veces. Ahora de regreso. Listo. ¿Cansados? Ya. Ahora vamos a hacer otro igualito. También 2 pasados. Y nos ponemos de costado y vamos para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Y regresamos. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Y una pasada más. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Y regresamos. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante. Y el último, ahora sí. Lo que vamos a hacer es la parte más difícil, que es saltar los juguetes. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora regresamos. 1, 2, 3. Listo, terminamos. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Eso lo hacemos todos los días, lo repasamos. Lo que hemos hecho lo repasamos 5 veces. Así vamos a estar siempre fuertes y muy sanos y con la energía que el deporte nos da. Suerte en sus casas. Chao.